Antes de llegar propiamente a los escenarios futuros, sí me gustaría todavía que tocáramos el tema de la mortalidad en nuestro país. Son muchos. ¿Dónde estamos? Oye uno comentarios de que México es el segundo, tercer, cuarto país por el número de muertos, en números absolutos. ¿Hay alguna razón en esto? Entendemos que todos los muertos duelen, todos los muertos nos hubiera gustado que no ocurrieran. Sin embargo, los eventos graves tienen consecuencias graves. Si estamos con el evento más grave que hayamos presenciado, insisto, en los últimos 100 años, sí tenemos consecuencias muy graves. Lulú García, por favor. Bueno, yo creo aquí este tema es muy importante y tenemos varias formas de contar las defunciones. Entonces, una es contar los números absolutos, pero en realidad para poder tener una idea y poder comparar una región con otra, países o ciudades, hay que contar cuántas defunciones por X número de habitantes. Entonces, al hacer esto, resulta que México, España, Estados Unidos, Suecia incluso, tienen una tasa de mortalidad que va entre los 400 y los 600 más o menos por millón de habitantes. Entonces, y aquí lo destaco porque si comparamos las tasas de diagnosticados entre estos países, se ve que México tiene mucho menos. Es decir, estamos diagnosticando menos de lo que realmente está ocurriendo, muy probablemente por este asunto de que solo se notifican los que se diagnostican virológicamente, pero los muertos no hay mucho para dónde hacerlos, o sea, allí están, esos se cuentan, ¿no? Entonces, lo que yo he visto al comparar tasas de mortalidad es que estamos pues bastante parecidos a países europeos, un poco por debajo de otros países latinoamericanos, parecidos a Estados Unidos. Ahora, el problema de las defunciones luego también hay que considerar, bueno, ¿y comparado con qué? O sea, la mortalidad por COVID está alrededor de 500 defunciones por cada millón de habitantes. Pero si hablamos de todos los tipos de cáncer, esto es casi del doble, casi 1,000 defunciones por millón de habitantes. Entonces, la defunción por COVID sí es menor que la que ocasiona todos los tipos de cánceres, pero es mucho mayor que la que ocasiona tuberculosis. Cuando estamos hablando de tuberculosis, en el caso de México, son aproximadamente 200 defunciones por millón de habitantes. Entonces, tenemos 200 para tuberculosis, 500 para COVID y 1,000 para cáncer. Es decir, también hay que ponerlo en un relativo a qué lo estamos comparando. Y esto es cuando contamos las defunciones directamente atribuibles a COVID. Ahora, definir la causa de muerte en alguien es sumamente complicado y el certificado de defunción es un instrumento bastante regular. ¿Por qué? Porque depende de qué tan familiarizado esté el que llene el certificado de defunción, qué tantos estudios se le hayan podido hacer al paciente, etcétera, etcétera. Más bien lo que muchas veces se decide hacer es contar todas las muertes por cualquier causa. Y entonces eso se ha hecho para todo el mundo y se ha visto que en todos lados hay un exceso de mortalidad. Ahora, este exceso de mortalidad depende, por ejemplo, en México, hace aproximadamente unas 3 semanas, se dijo que el exceso de mortalidad, si mal no recuerdo, era como de 70,000 defunciones y era, creo que 50% más que las muertes que se contaban por COVID. ¿Cómo se saca este exceso? Se hace un promedio de los últimos 5 años y luego se calcula la diferencia. Entonces, en todo el mundo se ha visto que este promedio va en una cierta línea basal y cuando es COVID está mucho más alto, cuando es simultáneo a la epidemia de COVID. Entonces, este pico, digamos, va a ser diferente si dura 4 meses. Por ejemplo, en Perú, este exceso de mortalidad
ha abarcado casi desde marzo hasta julio. En cambio, en España abarcó como un mes. En México llegó a su máximo, casi 200% más en la Ciudad de México, y ahora está por debajo de este nivel. Entonces, todo esto para decir que sí, hay muchas defunciones, hay que entender bien cuál es el indicador del que estamos hablando, y hay que también medir en relativo a qué lo estamos comparando. Bueno, en relación a que son muchas muertes, pues sí, son muchas muertes, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquier muerte en este caso es inaceptable. Ahora, la diferencia es cuántas hubieran sido evitables. Si uno cambia también un poco su percepción cuando se te muere alguien muy cercano, Samuel. O sea, cuando no es lo mismo estar viendo números, que cualquier muerte pesa, pero cuando se te muere gente muy cercana, es donde también cae uno en la cuenta, caray, ¿qué tenemos que hacer diferente? Tenemos que hacer algo diferente porque esto no puede seguir así. Yo, independientemente de que podamos decir, bueno, si pudo haber habido más o menos, sí creo que aquí estamos en un punto en el que debemos decir, a ver, ¿qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Verdad? Porque lo que pasó ya pasó, pero ¿cómo vamos a evitar? Hay que decir, algunas veces tú y yo lo platicamos, Samuel, el determinismo que parecía un fatalismo en un principio, decir, y lo llegamos a platicar tú y yo, ¿sabes qué es? Que esta cosa un día nos vamos a enfermar todos, parece que no hay vuelta, pues está en los pisos, en las paredes, pero precisamente conociendo los mecanismos de transmisión, creo que ahora ese determinismo, ese fatalismo, lo podemos tomar con menos absolutamente, diciendo, a ver, es que si tú te cuidas, si haces las cosas así y así y así, tienes mucho menos riesgo de infectarte. Parece que hay muchas mejores cosas que podemos hacer. Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que desde el punto de vista de salud pública, yo sigo insistiendo, vamos a recomendar masivamente el uso de mascarillas, de cubrebocas. No solo recomendarlo, porque hay gente que lo trae por compromiso, lo trae de bigote o de barba. Que la gente lo use bien, desde el puente de la nariz hasta la barbilla, ¿verdad? En todo lugar público, y estoy seguro que eso va a representar menos enfermedad y menos muerte, porque así lo señalan los modelos que se hayan publicado, cualquiera muestra que eso va a representar menos enfermedad y menos muerte. Ahora, al respecto de otras cosas que tengamos que hacer, y si vamos a volver a la discusión, por ejemplo, de las pruebas, yo creo que una cosa que tenemos que tener en mente es, para que esto nos afecte cada vez menos, tenemos que tener menos porcentaje de gente que cuando se haga la prueba salga positiva. Independientemente como queramos decirlo, ¿cómo le vamos a hacer? Más pruebas, más control, menos control. Ese índice para mí es el índice magno, ¿verdad? El que señala mejor las cosas, porque depende de muchas cosas. No solo del número de pruebas que hagas, sino de la intensidad de una epidemia. Yo creo que si nos enfocamos en eso, en ver que vaya bajando el índice de positividad y que lo llegamos a una etapa mucho más controlable de menos de 20%, o en una etapa que digamos, es que miren, ya menos del 10% de las pruebas están saliendo positivas, por lo que queramos, porque estamos haciendo más, o porque está menos activa la epidemia. Creo que si allá vayamos, tenemos que ir con un índice, es una estrella polar, porque nos puede ir diciendo en qué momento ya vamos a decir, sí, miren, ya hay menos enfermedad y seguramente hay menos muerte. Hacia allá tenemos que ir. Como le tengamos que hacer, hay muchas cosas que se tienen que hacer, que si más pruebas, que si más aislamiento, que si más cuarentena. No sé cómo le tengamos que hacer, pero sí tenemos que ir para allá, porque definitivamente muertos sí son demasiados. Tenemos que bajarle. Claro, y yo creo que sí, también es momento de que ahorita las instituciones de atención reflexionaran sobre sus propios datos, sus resultados, y que trataran de ver, porque efectivamente los análisis que están apareciendo demuestran cómo la mortalidad a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social es más alta que en cualquier otra institución, como es más alta que en salud, y claro, depende de múltiples circunstancias, pero el volumen principal de atención lo ha llevado salud, no el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces esto obliga a hacer una reflexión sobre las medidas de atención, cómo se están prestando y qué cuidados se están dando para tratar de limitar esto. Doctora García.
regresando a lo que decía Alejandro, este asunto de que, bueno, finalmente nos va a dar COVID y todos nos vamos a enfermar y si nos toca morirnos, pues nos vamos a morir. Pues resulta que con la muerte que estamos viendo, la frecuencia del exceso de mortalidad, la gente no solo se está muriendo de COVID, o sea, están todas las demás enfermedades, de diabetes, insuficiencia renal, padecimientos cardiovasculares, etcétera, de gente que o no tuvo cabida en los hospitales porque estaban saturados por los pacientes COVID, o tuvo miedo de acudir a los hospitales por temor a que de contagiarse y entonces acabaron falleciendo en su casa. Yo pensaría que regresando a qué es lo que nos depara el futuro, una parte importante es la integración de estos servicios, es decir, lograr que se atienda el COVID, pero también se atiendan muy bien las demás enfermedades, porque estas otras defunciones, no es cierto esto de que, los que se van a morir son los que ya de cualquier manera les tocaba morirse, es decir, los de los adultos mayores, pues ya mero nos tocan. Pues no, resulta que en Europa el exceso de mortalidad se vio entre las gentes entre 40 y 60 años. Entonces no necesariamente es este raciocinio de que se van a morir a los que les toca, con esta idea de los negacionistas de buscar la inmunidad de rebaño. Entonces habrá que ver, uno, cómo se hace el conteo de defunciones; dos, defunciones por COVID o defunciones no COVID por otras causas. Los que son las dos causas combinadas, seguramente en el invierno vamos a ver influenza y COVID, y no sabemos si esto va a empeorar la situación clínica de los pacientes. Y además, cómo integrar los servicios para una mejor atención. Gracias. Bueno, ya apuntando para el futuro, a lo que viene, Rogelio, querías comentar algo de mortalidad, pero de una vez aprovecho para pedirte un comentario en relación a la próxima temporada de influenza, recomendaciones de vacunación, la necesidad de tener pruebas combinadas para diagnosticar una u otra cosa, en virtud de que influenza tiene un tratamiento específico que es útil, y la importancia de vacunarse para influenza también. Entonces, porque en el escenario futuro, lo que tenemos, además de los análisis imprescindibles en este momento, es decir, cómo tenemos que ajustar para mejorar en todo, desde las herramientas de salud pública hasta las prescripciones individuales a nivel de la terapia intensiva de las instituciones. Un poco el escenario es el de la vacuna. La vacuna viene a salvar el mundo. ¿Lo va a salvar? Esperemos que sí. Sí va a tener una gran influencia sobre nuestro próximo futuro. Sin embargo, tampoco está a la vuelta de la esquina. En el mejor de los escenarios, la vacuna va a llegar a nuestro país a final del segundo semestre del próximo año. Difícilmente va a llegar antes. Pero bueno, ojalá que me equivoque. Rogelio. Yo en este sentido quisiera comentar que se ha enfatizado muchísimo en la atención hospitalaria, sobre todo la de ventilación, y no es lo mismo tener un ventilador a que tener una atención de un paciente crítico con los estándares actuales. Entonces, ciertamente se han incrementado o se incrementaron considerablemente las camas en las que se tiene acceso a un ventilador, pero por ejemplo el personal no daba para ese incremento, el personal capacitado con entrenamiento de terapia intensiva, las enfermeras sobre todo, o sea, no existen, ese personal no existe, hay que prepararlo, o sea, tiene que cambiar radicalmente el concepto de preparación del personal. Ha habido una limitación en las plazas para entrenamiento de especialistas desde hace ya muchos años. Yo creo que eso tiene que desaparecer.
y digamos, hemos visto, ha habido oportunidad de contrataciones, pero no existe a quién contratar, o no quieren trabajar en COVID. Esa es la otra posibilidad, pero la verdad nos faltan muchos especialistas, médicos, enfermeras y de todo el personal de salud. Entonces, tener un ventilador en un hospital no significa que se le va a brindar a una persona una atención con los mejores estándares si no se cuenta con personal y con los insumos requeridos, ¿no?